Pues ahí vamos con nuestro primer tema. En 1915, hace ahora un siglo, tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos y sangrientos de la Primera Guerra Mundial. 1,5 millones de ciudadanos armenios murieron a manos del Imperio turco en lo que se ha calificado como el primer genocidio del siglo XX. En los siguientes minutos intentaremos acercarnos a aquel terrible episodio de la historia que hoy sigue muy presente en la memoria del pueblo armenio. Poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, unos 2 millones de armenios viven en territorio turco. Con el inicio del conflicto, el Imperio Otomano pierde territorios y reprime violentamente los intentos de independencia de los armenios que se han aliado con el gran enemigo turco, el Imperio Ruso. El 24 de abril de 1915, las autoridades otomanas ordenan el arresto de 235 miembros representativos de la comunidad armenia, acusados de formar parte de un movimiento revolucionario. En los días siguientes se suceden las ejecuciones y el gobierno central turco emite una orden que determina la deportación en masa de toda la población armenia. A los deportados no se les facilita medios para su subsistencia. Deben cruzar en marcha forzada centenares de kilómetros y atravesar zonas desérticas. La mayoría muere durante la travesía, de frío, hambre o sed. Pero al margen de las pérdidas humanas provocadas por las penurias propias de la deportación, como las epidemias, se suceden también las ejecuciones en masa sobre la población armenia, llevadas a cabo por oficiales turcos y bandas de bandoleros que asaltan a los deportados. Durante los meses que quedan de 1915, centenares de miles de armenios habrán muerto en uno de los episodios más dramáticos de la Primera Guerra Mundial. En 1916, el ministro del Interior turco, Mehmet Talat, autor de la orden de deportación, sale al paso de la masacre al afirmar que la expulsión de los armenios era una necesidad militar, pero que oficiales incontrolados han cometido graves excesos en el cumplimiento de dicha orden. Según algunos estudios, antes de la deportación, habían 2 millones de armenios en suelo turco. Un año más tarde, tras la masacre, su población era de 600.000 personas. Bien, para hablar de este tema nos acompañan Ararat Gukasyan, que es presidente de la Asociación Armenia Ararat, una asociación establecida en la localidad de Mislata, en la provincia de Valencia. Bienvenido al programa, Ararat. Muchas gracias. Saludamos también a Xavier Moret, es periodista y escritor, es reportero de viajes del diario El Periódico y acaba de publicar este libro, La memoria del Ararat, viaje en busca de las raíces de Armenia. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, señor Moret. Hola, gracias. Bueno, para empezar me gustaría hacer una pregunta a nuestros invitados. ¿Las nuevas generaciones armenias están marcadas por el genocidio? ¿Hasta qué punto, podríamos decir? Señor Gukasyan. De hecho, todos los armenios del mundo, que la mayoría que sabemos que viven fuera de Armenia, vivimos fuera de Armenia, 10 millones de armenios, 7 millones fuera, todos somos descendientes del genocidio armenio, porque de alguna manera u otra el genocidio ha influido en nosotros, en los armenios que vivimos desgraciadamente y afortunadamente fuera de Armenia. O sea, tenemos una diáspora muy grande, afortunadamente y desgraciadamente. Porque, al mismo tiempo, porque esa diáspora se ha creado generalmente después del genocidio armenio. Entonces todos tenemos marcado en nuestra memoria, y los que no han visto el genocidio, en sus hijos está marcado todo el dolor que ha causado el genocidio armenio. Sí, incluso 100 años después. Incluso 100 o si pasan 200 años. Ahora hablaremos de ello. Señor Moret, ¿está de acuerdo con esa afirmación? Estoy de acuerdo porque cuando estuve en Armenia, coincidí en el día del genocidio, que es el 24 de abril, en la celebración, y allí mucha gente me contaba que todas las familias armenias tienen alguna víctima del genocidio y por tanto lo han vivido durante generaciones, y más si están en la diáspora no han olvidado y sufren también las consecuencias de que muchos países no lo reconocen todavía, lo que en algún modo les hace sentir
como que falta algo, y este año del centenario sería la gran oportunidad para que países como España e Israel, por ejemplo, que no lo han reconocido, dieran el paso y con eso hubiera una especie de reconciliación con la memoria, por lo menos. Se va a hablar y mucho, aunque sea antes del 24 de abril de esta fecha, pero nos gustaría saber, por ejemplo, señor Moret, cómo es Armenia, cómo es este pueblo y qué es lo que más le ha cautivado en su viaje a esta tierra, según dice usted, obsesionada con el Ararat, la montaña en la que, según la leyenda, se posó el arca de Noé tras el diluvio universal. Armenia es un país maravilloso, poblado por una gente maravillosa. Y no solo los armenios que viven allí, que serán unos 3 millones, sino los de la diáspora han contribuido a propagar la cultura armenia y la historia armenia. Yo, antes de viajar a Armenia, estuve en Jerusalén, en el barrio armenio, en Estambul también con armenios, en el Líbano, barrio armenio. Vas encontrándote armenios en la diáspora, en Francia, en California, en Argentina. Hay 7 colegios armenios solo en Buenos Aires, y entonces vas imbuyéndote de esta cultura, y cuando llegas a Armenia tienes la sensación que la cultura la conoces, pero entonces es el paisaje el que domina, y lo primero que ves es ese Ararat omnipresente que está en tierra turca, pero se ve desde la tierra armenia, desde Yerevan mismo, desde la capital, y es un país con una gran profundidad cultural, un paisaje maravilloso y montañoso, y también con una historia religiosa, porque es el primer país que en 301 adopta oficialmente el cristianismo, lo que hace que tenga unos monasterios antiguos que son una maravilla, y unos manuscritos antiguos que están en el Museo de los Manuscritos en Yerevan, que también demuestran el arraigo que tiene este pueblo armenio por la cultura y por conservar la cultura. Cuando dice el 301, ¿se refiere al Annus Domini o no? ¿Se refiere a después de...? Sí, después de Cristo, por supuesto, porque si fuera antes no podrían ser cristianos. Claro, claro, pero que a la hora de aceptar esa cultura... Antes incluso que Roma, Armenia fue el primer país que adoptó el cristianismo. 23 años antes que Roma. Roma reconoció en 324 y Armenia en 301. Vamos a profundizar en este caso en las causas que llevaron a la masacre de la que estamos hablando. Estamos en 1915, por tanto en la Primera Guerra Mundial, y el papel que juega Armenia, que juega esta población que vive en el territorio otomano, ¿es decisivo o qué es lo que ocurre? Pues Turquía entra en la Primera Guerra Mundial perdiendo sus territorios en Europa, perdiendo su control en Bulgaria, en Rumanía, en muchos países, y por eso, por su furia de perder todo ese territorio, entra en la Primera Guerra Mundial y acusa a los armenios, casi la única nación minoritaria cristiana en Turquía, de que los armenios están con los rusos, con Rusia, y es un peligro para el Imperio Otomano. Entonces, aprovechando que los países grandes están en la guerra y están ocupados con sus problemas, Turquía hace su plan estatal, porque es un plan estatal de exterminio de los armenios. Y el exterminio empieza con la deportación de los armenios de Estambul, de otros puntos importantes, de Sassun, de Erzurum, de Van, de los armenios de ahí, y desarmando a los armenios que estaban en el ejército otomano, desarmando a los armenios para que ellos no pudieran tener arma por si hay alguna revolución, por si se levantan contra el Imperio Otomano. ¿Por qué ese ensañamiento, insisto? ¿Por qué? Porque es eso, ¿no? Perder todo el territorio ocupado por parte del Imperio Otomano en Europa, y ahora la única opción que queda para Turquía para conservar el imperio es eliminar a los armenios, eliminar la masa cristiana que vive ahí, que ha vivido toda su vida en su territorio, en su país, eliminarlo, exterminarlo y crear un Estado
turco, que sería el plan del panturquismo, llegar desde Dardanelos hasta la India y crear un estado donde solamente tenían que hablar en turco y la religión tenía que ser el Islam. Ese era el propósito del gobierno turco, de los jóvenes turcos que llegaron al poder en 1908, pero incluso antes de eso ya la eliminación, el exterminio de los armenios había empezado con el sultán Hamid II, quien mata a más de 300.000 armenios en Erzurum, en Sassun, y luego continúa la matanza de los armenios en 1909 en Adana, donde exterminan a más de 30.000 armenios. O sea, había unos antecedentes, un precedente. Un precedente. ¿Y entonces por qué? Porque ellos querían terminar totalmente con la cuestión armenia. A toda costa, pero iba a decir, ¿por qué la comunidad internacional, cuando ocurre lo que ocurre, antes y durante el genocidio, ¿por qué mira hacia otro lado o por qué no pone esa masacre en el mapa? En el foco. Pues porque ellos estaban con sus problemas. Estaba Francia, Inglaterra y Rusia en el Entente, luego entra Estados Unidos en el mismo bloque. A ellos no les interesaba lo que ocurría en Turquía. Y además entonces no existía ninguna ley con la que se podía castigar, con la que se podía juzgar en un país, o sea, entrar en los temas internos de un país. No existía esa ley. Entonces cuando preguntaban, cuando ellos decían es Turquía y ellos hacen lo que quieren, ellos están en su derecho de hacer lo que quieren. Por eso, y además como la comunicación no era tan fuerte como ahora, que el mundo es más pequeño, hasta que llegaban las cartas, las quejas a Estados Unidos, a Reino Unido y a Francia, ya habían hecho todo lo que tenían que hacer. En un año, de hecho, mataron más de 1 millón armenios. Durante el 1915 mataron más de 1 millón armenios. Y luego ya continuaron en los años siguientes y la gente, porque primero mataban a los hombres para que no haya lucha contra ellos, y luego ya mandaban a las mujeres y a los niños al desierto donde solamente encontraban la muerte. El hambre y la muerte. A menudo se han calificado aquellos hechos como el genocidio olvidado, y no solo por la comunidad internacional, porque el señor Moret, en uno de los testimonios de su libro, recoge que hasta aproximadamente 1965, en la misma Armenia, dentro del territorio, como decía él, nadie hablaba de genocidio. Sí, es cierto, se hablaba en las casas o a nivel privado, pero como formaba parte de la Unión Soviética en aquellos tiempos de Armenia, es independiente desde el 91, entonces estaba mal visto hablar de temas particulares y la Unión Soviética imponía el silencio respecto al genocidio. Pero creo de un modo espontáneo, en el 50 aniversario la gente salió a la calle a recordar la masacre que habían sufrido, las víctimas que había habido, el 1,5 millones de armenios que murieron deportados o asesinados o torturados en Turquía. Y entonces Moscú acabó aceptando esto y levantó el monumento al genocidio que hay actualmente en Yerevan, que es donde se concentran para el día del genocidio una gran multitud de armenios para recordar y para que no se repita un desastre como este. De hecho, yo me acuerdo en el colegio cuando estudiaba, nosotros leíamos literatura prohibida sobre el genocidio porque en los colegios nada nos enseñaban, no sabíamos, como ahora en Turquía, ¿no? Por ejemplo, en los colegios a los alumnos no les enseñan nada sobre el genocidio, no les dicen que ha ocurrido tal cosa.
Y entonces la población turca ahora no sabe qué ha ocurrido, no lo sabe. Entonces era muy atrevido, ¿no? Muy atrevido, en su colegio, sí, hacer porque, esas menciones. Sí, incluso en la universidad, de los primeros años en la universidad, nos adjuntábamos y leíamos literatura prohibida, que era entonces era muy peligroso, no se podía hablar del genocidio en la Unión Soviética. Uno, escuchando estos testimonios, uno se puede imaginar o puede plantearse hasta cuándo va a ocurrir eso. De hecho, la República de Turquía niega que las autoridades otomanas intentaran eliminar al pueblo armenio con cualquier o con ningún tipo de plan. Y además incluso hemos invitado a esta mesa a algún representante del gobierno turco y no hemos obtenido ninguna respuesta, ¿no? Turquía reconoce que durante la Primera Guerra Mundial muchos armenios murieron, pero también asegura que murieron muchos turcos y se cometieron masacres por ambas partes como consecuencia de una violencia, en este caso, interétnica, ¿no? Pues yo siempre digo que el genocidio armenio ha tenido 5 etapas. Primero, las matanzas hamidianas, desde el 1894 hasta 1897. Luego viene el hecatombe, el 1915, cuando ya deciden eliminar. Necesitamos Armenia sin armenios, decía Talat Pasha, uno de los organizadores del genocidio. Y luego ya viene el olvido, o sea, el negacionismo turco. O sea, viene la tercera etapa, que es el negacionismo, y la cuarta etapa es la eliminación de la cultura armenia en el territorio turco. Es un genocidio cultural también que está llevándose ahora, también se está haciendo en Turquía. Y también la continuación del genocidio, porque es el negacionismo, es el doble asesinado, doble homicidio del genocidio. Y por eso están ahora, Turquía, el gobierno turco lo niega precisamente por eso, porque sabe si algún día lo reconoce, tiene que recompensar de alguna manera a los armenios, y tiene que, de hecho ahora están poco a poco devolviendo a la comunidad armenia de Turquía territorios. Por ejemplo, en Estambul hace una semana devolvieron un cementerio de 10.000 metros cuadrados donde la mayoría de los enterrados eran armenios. Y poco a poco, pero yo creo que es una cortina de humo para la comunidad internacional, para demostrar que están haciendo algo. Estamos viendo, tanto en nuestros invitados, tanto el señor Gukasian como el señor Moret, llevan una insignia, llevan una bandera, llevan una flor. Nos gustaría que nos explicara cuál es el significado, nos lo imaginamos, pero cuéntenos cuál es el significado de estos símbolos. Pues la flor se llama en armenio Anmoruk, que significa no te olvidaré nunca. Hemos elegido, el gobierno armenio ha elegido este símbolo como símbolo del centenario del genocidio armenio, y me gustaría decir las palabras de William Saroyan, que mencionó así: me gustaría ver cualquier poder destruyendo esta raza, esta pequeña tribu de gente sin importancia, quienes han peleado y perdido todas las guerras, cuyas estructuras han sido derrumbadas, las iglesias y las casas quemadas, la literatura jamás leída, ni escuchada la música, y sus oraciones no han sido contestadas. Adelante, destruyan Armenia, vean si pueden hacerlo, mándenlos al desierto sin pan ni agua, quemen sus hogares y sus iglesias, y luego vean si no reirán, cantarán y orarán de nuevo. Porque cuando dos armenios se encuentren en cualquier parte del mundo, vean si no crearán una nueva Armenia. Muy bonito. Todo este recuerdo, además, lo estaba diciendo usted de memoria, lo estaba evocando totalmente.
¿Qué añadiría, señor Moret? No, estoy de acuerdo en esas palabras de Saroyan, donde se encuentran dos armenios, nace una nueva Armenia, resumen muy bien el sentido de la cultura armenia, que incluso con la diáspora, 3 o 4 generaciones después del genocidio, siguen hablando armenio, siguen defendiendo su cultura y siguen soñando con regresar a un día a su querida Armenia. Y armenios hay por todas partes en el mundo, ¿verdad? Sí, armenios conocidos, además de, como decíamos, del cantante Charles Aznavour. Hay muchos ahora armenios. Dicen que hay armenios en la luna también, con broma se dice. Pero sí, en más de 150 países hay comunidades armenias, repito, desgraciadamente y afortunadamente, porque nuestra riqueza, nosotros no tenemos ni petróleo, ni oro, ni nada, solamente tenemos piedra y una gran diáspora armenia en todo el mundo. Y memoria también, memoria histórica. Memoria que nunca lo vamos a olvidar, y mencionar solamente que estos hechos no tienen fecha de caducidad, y Turquía más tarde o más pronto lo va a reconocer. Pues agradecemos muchísimo el testimonio del señor Ararat Gukasyan y también de Xavier Moret, aquí hoy en Para Todos Lados. Gracias. Muchas gracias.